Dile al que está a tu lado: eres bienaventurado si lees el libro de Apocalipsis. Eres bienaventurado. Entonces, no voy en esta oportunidad yo a hablarle de profecías ni de misterio. Yo voy a hablar del mensaje que Dios le dio a una iglesia que estaba en Éfeso. Amén. De eso es que yo quiero hablar. Y de una iglesia que puede representarlo a usted o a mí en esta hora. Y de una iglesia que puede representar esta iglesia que está aquí en Central Island en esta hora. Y de una iglesia que puede representar cualquier pastor, iglesia que me esté escuchando en el área estatal o el mundo. Levanta tu mano y alaba la gloria del Señor. Lo primero, cuando vamos al capítulo 2, verso 1 de Apocalipsis, es que el Señor se le identifica a esta iglesia. El Señor presenta sus credenciales. Dice quién es el que está enviando, quién es el que escribe y el que manda el mensaje a la iglesia. Es lo primero. Lo número 2 es que los estudiosos bíblicos se han puesto de acuerdo en entender que cada uno de estos 7 mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis, que se encuentra en capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, se lo voy a dejar de tarea para que lo lea, por favor, representan 7 periodos determinados de la historia de la iglesia, desde el inicio hasta el fin de todos los tiempos. 7 periodos de la iglesia. Entonces nosotros podemos decir que la iglesia de Éfeso, capítulo 2 de Apocalipsis, representa la iglesia de los inicios del evangelio, la iglesia apostólica, la iglesia del libro de los Hechos de los Apóstoles, la iglesia de la era apostólica hasta el tiempo en que Juan estaba escribiendo esta carta. Tengo que decirle que el nombre Éfeso significa deseo ardiente. Y hay muchas personas que piensan que tenía ese nombre porque los ciudadanos de esa ciudad eran bien fervorosos. Hay otros que piensan que el nombre deseo ardiente era porque era una ciudad, que vamos a ver más adelante, era bien próspera y bien de mucho movimiento en aquel lugar. Algo importante que hay que resaltar, aleluya, en el mensaje que Dios le da a la iglesia de Éfeso, y lo mismo ocurre que el mensaje que el Señor le da a las demás iglesias, es que hay que resaltar la clara distinción, la diferencia que hay entre la situación de la iglesia local y la individualización de las promesas. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Una cosa era la situación de la iglesia general y otra cosa eran las promesas individuales. Es donde el Señor en una parte dice: al que venciere. Dile que está a tu lado: al que venciere. Si alguno oye mi voz. Y el Señor estaba hablando en singular, porque aunque el Señor le habla a la iglesia en general, pero nos habla a cada uno en singular, porque a la postre en el Señor no hay package de familia y cada uno de nosotros somos los que nos vamos a salvar individualmente. Por eso es que el Señor no le dice a la iglesia de Éfeso: si tú ves, no, al que venciere, al que oye mi voz. Si alguno oye mi voz y abre, porque el mensaje de Dios, varón, aparte del general, es individual, es para ti. Es para ti el mensaje. Si vencieres, si tú vences también si usted vence, sierva, y si usted vence, verá la gloria de Dios. ¿Cuánto levantan su mano y alaban la gloria del Señor? Entonces, el Señor se le identifica a esta iglesia, presenta a esta iglesia. El Señor está diciendo quién es el que manda, quién está enviando el mensaje. Porque está el mensaje en sí. ¿Y quién envía el mensaje? El remitente. El mensajero era Juan, que estaba en la isla de Patmos. Pero el mensaje no era un mensaje de Juan. Era un mensaje del mismo Señor Jesucristo. Diga conmigo: el mismo Señor Jesucristo, que era el Señor de la iglesia. ¿Cuánto levantan su mano y alaban al Señor? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El ángel de la iglesia representa al pastor de la iglesia. Pastor Ramírez, ¿y cómo usted sabe que el ángel de la iglesia es el pastor de la iglesia y no era un ángel de 2 alas que pastoreaba esa iglesia? Porque en la historia de la humanidad y desde Génesis a Apocalipsis, usted nunca va a ver que un ángel con 2 alas va a pastorear una iglesia. Eso no es verdad. ¿Cuánto están entendiendo esta hora? Entonces,
cuando el Señor dice escribe al ángel de la iglesia, no es un ángel con dos alas que pastoreaba la iglesia de Éfeso, porque los ángeles no son pastores. Está hablando de ángel, escribe al ángel. La palabra ángel significa enviado. Y enviado era un pastor que fue enviado a ese lugar para levantar una iglesia y estar al frente de esa iglesia. ¿Cuántos levantan su mano y alaban la gloria del Señor? Es decir, que el ángel de la iglesia era el pastor de la iglesia, el enviado. Y gloria a Dios por los enviados. Porque son muchos los enviados que han levantado iglesias y siguen levantando iglesias. Son muchos los que hoy día están haciendo misión por allá, por el África, donde usted y yo no nos atrevemos a ir. Pero ellos se han atrevido y allá en África, en medio de la hambruna, de la enfermedad, del ébola y todas esas cosas, allí se están levantando iglesias. Porque hay uno que fue enviado, un ángel, un pastor. Levanta la mano si tú puedes alabar al Señor. Entonces, el mensaje era al pastor de la iglesia. ¿Pero por qué al pastor, hermano pastor? Porque el responsable sierva delante de los ojos más que del concilio, la denominación de la iglesia, el responsable es el pastor ante los ojos de Dios. Porque los concilios no dan ministerio. La Biblia no dice y el concilio constituyó a uno apóstoles, profetas, evangelistas para la obra del ministerio. No, la Biblia dice y él mismo. ¿Quién es que está hablando Pablo? Cristo. Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dile al que está a tu lado, el que da los ministerios es Dios. El que da los ministerios es Dios. El que llama a la obra es Dios. El que capacita es Dios también, ¿cierto? No te atemorices. Que Dios es el que da la capacidad. Es Dios. No son los concilios. No son las denominaciones. Entonces, el ángel de la iglesia, el pastor era el responsable. Porque el responsable de la iglesia es el pastor, hermano. Ayúdame, Jehová. Por eso dice que en aquel día el príncipe de los pastores, cada pastor un día, delante del príncipe de los pastores que es Jesucristo, vamos a tener que dar cuenta de la iglesia. Amén. No van a ser los diáconos. Por eso es que el mensaje no es enviado a los diáconos de la iglesia, ni la oficialidad de la iglesia. Y digo esto porque yo sé que hay muchas iglesias, no me voy a meter por ahí porque vengo light. Aleluya. Hay muchas iglesias que la que está pastoreando es el cuerpo oficial y no el pastor. Pero son iglesias que están fuera del orden bíblico, porque se supone que en una iglesia hay un pastor y hay un rebaño. No hay 5 pastores ni 20 y no son los oficiales. Es el pastor. Por eso es que en aquel día van a haber sorpresa, porque el mensaje el Señor se lo mandó no al cuerpo de diáconos, sino al pastor de la iglesia en Éfeso. Levanta la mano si tú puedes alabar al Señor. Y se le identifica, aleluya. Diga conmigo, el Señor se le identifica como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Fíjense que las 7 estrellas, usted dirá 7 estrellas. ¿Y quiénes son esas 7 estrellas? Pero si usted va conmigo un poco arriba, capítulo 1, Apocalipsis. Esto es por la palabra, por favor. Capítulo 1, verso 20 de Apocalipsis. Nos dice ahí quiénes son las estrellas y quiénes son los candeleros. Porque el Señor dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los candeleros de oro. Apocalipsis 1:20 dice, el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7. Y yo le dije hace un rato que el ángel de la iglesia, ¿quién es? Entonces las 7 estrellas, ¿quiénes son? Los pastores. Diga conmigo, los pastores. Y los 7 candeleros, dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces los candeleros que representan las iglesias, las estrellas que representan los pastores. Entonces dice aquí el Señor que Él tiene las 7 estrellas, es decir, los 7 pastores en su diestra, y que Él anda en medio de los 7 candeleros, que son las 7
iglesia. Los pastores en la mano se mueven en medio de la iglesia. Levanta las manos si tú puedes y alaba la gloria del Señor. Teología pura. Pero aquí hay algo importante. En el original, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, dice: el que sujeta firmemente en su derecha las 7 iglesias. El que sujeta firmemente en su diestra. Y yo encontré un dato por ahí también que dice que la diestra, cuando dice en su diestra, está hablando del puño cerrado. Ay, atrévete, Satanás. Toma su diestra y cierre su puño, por favor. Puño cerrado. La diestra, la Biblia habla de la diestra de Dios, es la autoridad de Dios. Dice en su diestra, es la autoridad. La diestra es la mano que ejecuta de Dios. Cuando la Biblia habla de la diestra de Dios, está hablando de la ejecución de Dios, cuando Dios va a hacer algo. Y dice aquí Apocalipsis que en la diestra con el puño cerrado, porque una cosa es el puño abierto, abre así la mano. Cuando alguien, un boxeador, le quiere dar contundente golpe al adversario, no le da con la mano, él cierra bien los puños y hace así, ¡pum! Y le da un solo, el puño cerrado. Pero cuando usted abra su mano derecha, por favor, póngala abierta. Pero cuando usted la cierre, ¿por qué usted cierra su mano? ¿Para qué usted cierra su mano? Aparte de que pueda golpear algo, ¿para qué? Para agarrar, para guardar. Algo se le dio y usted cierra la mano. El Señor ha cerrado la mano, ha cerrado la diestra, porque en su diestra, aleluya, Él tiene a los pastores, aleluya, y lo tiene como un puño cerrado. Eso habla de la protección de Dios sobre el cuerpo pastoral, sobre los ministros. Y el puño cerrado también habla de defensa. Tiene el puño, los pastores aquí en el puño, en la diestra, pero también si viene un diablo, le hace así, ¡pum! Y le tumba todos los dientes. Levanta la mano y alaba. Aleluya. Sujeta firmemente. Está hablando el que sujeta firmemente en su derecha. Qué bueno es saber que nosotros los pastores estamos en la derecha de Dios. Estamos bajo un cuidado. Porque ¿por qué cree usted? Usted dirá, pero el Señor hace entonces diferencia, pastora. ¿Por qué entonces Él se mueve en medio de la iglesia, de la feligresía, de los hijos de la casa, de los hermanos? Pero tiene un lugar de honor y los pastores lo tienen en su mano derecha con el puño cerrado. ¿Pero por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué se ve esa diferencia? Porque indiscutiblemente que el objeto de mayor ataque que hay en la iglesia, aleluya, en la congregación, es el pastor. El blanco de ataque mayor de Satanás y los demonios, el Señor los reprenda que me están oyendo por ahí, en cualquier iglesia, su mayor atención y ataque y fuerza y misiles más pesados es contra el pastor. Por eso es que el pastor necesita de un cuidado y una protección especial de parte de Dios, porque si no tuviésemos ese cuidado y esa protección, hace rato que Satanás no hubiera pulverizado. ¿Cuántos levantan su mano y alaban al Señor? Por eso dice la Biblia: hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. Porque las ovejas necesitan de un pastor para ser guiadas. Por eso es que las ovejas no se pueden pastorear por sí mismos. Por eso es que cuando aparecen a veces hermanos por ahí neófitos en la fe, que tristemente están por todas partes, los neófitos en la fe, que yo soy un pastor, hermano, usted no conoce ni el ABC del evangelio. Para usted estar diciendo que usted es un pastor, váyase por ahí a adoctrinarse, aprenda el evangelio de Juan y después hablamos. ¿Cuántos levantan su mano al Señor?